Hola, buenas. Mi nombre es Yolver Snyder Trena Gómez, estudiante de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Y les vengo a hablar sobre lo que es el razonamiento lógico y el razonamiento abstracto. Empezamos con la definición de razonamiento lógico. El razonamiento lógico es una actividad mental en la cual las personas reúnen y organizan sus ideas para así ellos poder llegar a una conclusión lógica del problema. El razonamiento abstracto, este es la capacidad en la que una persona ve su entorno y evalúa los problemas lógicos que tiene para poder así dar soluciones a estos problemas, a las situaciones. Tengo aquí unos ejemplos, digamos, esos son como unos ejemplos gráficos que podemos ver dos imágenes. Bueno, en la primera imagen vemos como si fueran unos dados, pero entonces comenzamos a ver el dado que solo tiene un puntico, el segundo dado que solo tiene dos, el tercer dado tiene tres, el cuarto dado tiene cuatro punticos. Entonces, la respuesta más lógica de la secuencia sería que el siguiente dado tuviera cinco punticos, que es la respuesta A de la letra A, ¿sí? Y en el segundo ejemplo que tenemos es una imagen que podemos ver que hay flechas horizontales, verticales y en la mitad tenemos como un tipo de asterisco. Entonces, estos forman tipo como una figura, como si encerraran el asterisco, como si lo estuvieran en una cruz encerrado y los laterales de las esquinas estuvieran horizontales. Entonces, la primera horizontal y está como mirando hacia el asterisco, la segunda igual. Entonces, si miramos las flechas que son horizontales, podemos descartar dos, la C y la D. Nos quedaría solo la A y la B. Pero si nos colocamos como a darle forma a la imagen, pues obviamente ya así analizándolo, obviamente es la B. También tenemos ejemplos de la vida, otros ejemplos sobre lo que es un pensamiento abstracto. Digamos, planificar para el futuro o solamente pensar en el futuro son ejemplos de pensamiento abstracto, ¿sí? Porque son cosas que no han pasado, mas sin embargo estamos pensando en situaciones que podrían llegar a pasar. También centrarse en el pasado, porque no estamos saltando el presente, no estamos pensando en el ahora, sino que nos estamos enfocando en pensamientos, en otras cosas del pasado y y estos pensamientos también son otro ejemplo de lo que es el pensamiento abstracto. Y eso sería todo. Tengo aquí las referencias y eso sería todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Erika Carolina Mesa Sarmiento y soy estudiante del segundo semestre del programa de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UIS. Y hoy les estaré hablando del método científico razonamiento inductivo y deductivo. El razonamiento inductivo es una herramienta matemática en la cual, a partir de la observación y experiencias y patrones repetidos, se llega a una conclusión. Este razonamiento parte de premisas particulares y al generalizar se obtienen conclusiones. Ejemplo, he observado y el cuervo 1 era negro, el cuervo 2 también era negro, el cuervo 3 también era negro. Por lo tanto, todos los cuervos son negros. El razonamiento inductivo es un proceso en el que se mide la probabilidad que al observar datos y reconocer estos patrones podemos generalizar basándonos en pruebas. El razonamiento deductivo es un proceso mental en el cual se llega a una conclusión a partir de unas premisas. En este razonamiento parte de premisas generales y deriva a conclusiones particulares. Para que sea válido este razonamiento, la conclusión a la que se llega se debe derivar de las premisas a partir de las cuales se hace la conjetura. Un ejemplo es,
Todas las tortugas son verdes, Mora es una tortuga, por lo tanto, Mora es verde. El método científico es un método usado en la investigación para obtener conocimientos que provienen de las ciencias. Es decir, todos los conocimientos que poseemos los seres humanos sobre las ciencias es gracias a los métodos científicos que han usado los investigadores. Las proposiciones científicas nunca deben considerarse como verdades absolutas. Se pueden considerar como proposiciones no refutables. Al método científico lo sostienen dos partes importantes. La primera es la reproducibilidad y la segunda la refutabilidad. La primera nos habla de que cualquier persona la puede repetir o replicar en cualquier lugar, mientras que la refutabilidad es la donde las proposiciones pueden ser cuestionadas si el caso lo amerita. La composición del método científico se basa en observación, inducción, hipótesis, experimentación, demostración de la hipótesis, tesis o teoría científica. Los pasos del método científico son la observación, hacer una pregunta, investigar, analizar datos y sacar conclusiones, probar con un experimento, plantear una hipótesis, sacar una teoría científica y comunicar los resultados. Razonamiento inductivo y deductivo en el método científico. El razonamiento inductivo y deductivo está presente en dos etapas del método científico. El razonamiento inductivo se manifiesta en el planteamiento de la hipótesis, mientras que el razonamiento deductivo se hace presente cuando se deben proyectar varias predicciones acerca de lo que puede ocurrir en la realización del experimento, ya que el espectador debe dar una explicación a la pregunta planteada en el uso de este tipo de razonamiento. Gracias. Silogismos categóricos. Un silogismo se define como una forma de razonamiento deductivo. Este consta de tres proposiciones, dos premisas y una conclusión. La diferencia entre silogismo y silogismo categórico es que para el último las preposiciones deben ser categóricas, ya sea para las dos premisas de inicio como para la premisa concluyente. Organización en los silogismos. Existen en los silogismos dos preguntas a responder. La primera, siendo si se tiene realmente un silogismo, y la segunda, si este mismo es un silogismo categórico. Teniendo esto en cuenta, para que sea un silogismo, se debe tener tres preposiciones a las cuales se les debe poder asignar un valor de verdad, y para poder responder la segunda pregunta, se tienen que analizar las tres preposiciones para ver si estas son categóricas. Forma estándar del silogismo categórico. Para que un silogismo categórico esté de forma estándar, se deben tener en cuenta ciertas condiciones, ya sean estas. Tanto las premisas como las conclusiones deben ser proposiciones categóricas y tener el siguiente orden. La premisa mayor anunciándose primeramente, después de esta le sigue la premisa menor y después de esta se finaliza con la conclusión. La conclusión debe tener dos de los términos del silogismo. La premisa mayor y la premisa menor deben aparecer en distintas proposiciones del silogismo. La conclusión en sí lo que tiene que decir es que en la premisa mayor tiene que tener el predicado en la parte de la conclusión, como también en la premisa menor se tiene que tener el sustantivo en la conclusión. A ver, ¿qué es premisa mayor y qué es premisa menor? Premisa mayor. Esta es aquella proposición que contiene el término denominado mayor, el cual a su vez es el predicado de la conclusión, tal como lo mencioné anteriormente. Y la premisa menor, esta es aquella proposición que contiene el término denominado menor, el cual a su vez es el sujeto de la conclusión. Ejemplo de silogismo categórico. Ejemplo acá, la premisa mayor. Ningún barco de guerra es un navío comercial. La premisa menor. Todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Y la conclusión sería, ningún submarino nuclear es un navío comercial. Y bueno, ahí tenemos todo lo que sería silogismos categóricos. Validez de un argumento. En este tema hablaremos sobre la relación que existe entre las premisas y su conclusión, para así poder determinar si un argumento es correcto, incorrecto, válido o inválido, o si está bien o mal construido. Para empezar, tenemos que diferenciar entre validez y veracidad.
Veracidad es la propiedad de las proposiciones, las cuales son verdaderas cuando existe correspondencia entre la realidad y ellas mismas, mientras que la validez depende de la relación de la consecuencia lógica entre las premisas y su conclusión. La veracidad de las premisas y de la conclusión no nos garantiza la validez de un argumento. Para determinar si un argumento es válido o inválido, se debe evaluar la relación que existe entre las premisas y su determinada conclusión. Un ejemplo es, en este caso, nos dan dos premisas y una conclusión. La primera premisa nos dice que si no es sábado, entonces es domingo. La segunda premisa nos dice que no es sábado. La conclusión nos dice que por lo tanto es domingo. Las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. Y aún así, el argumento sigue siendo válido. En este caso se da porque la conclusión está relacionada directamente con las dos premisas mencionadas anteriormente. Para determinar si un argumento es válido o inválido, no solo basta con si nosotros creemos que está bien o mal argumentado o si nuestro parecer está bien realizado. Para determinar la validez de un argumento, nos debemos fijar en esta tabla. Existe una prueba formal de la validez que se basa en dos métodos que nos ayudan a hallar la determinada validez de un argumento. Estos métodos son el método semántico y el método sintáctico. Método semántico. ¿Qué es? Este método consiste en el uso de tablas de verdad para dar validez a la conclusión, ya que si las premisas son verdaderas, el argumento no se puede tener una conclusión falsa. Forma para demostrar la validez de un argumento. El argumento deductivo se procede a escribir en lenguaje simbólico mediante la lógica proposicional. Luego, realización de una tabla de verdad para determinar el valor de verdad. Luego, examinar el valor de verdad. Si se tiene que es verdadero, entonces el argumento es válido. Estructura del argumento deductivo. Primeramente, se deben identificar las preposiciones, ya sea P o Q, la preposición que se tiene P y la preposición que se tiene como Q. Luego se escribe el argumento deductivo, ya sea entonces o P o Q. Entonces, si no es P, según acá, por lo tanto es Q. Es decir, entonces el argumento se le escribiría si tal proposición no es P o si tal argumento no es P, entonces es Q. Cuando el argumento es válido, cuando un argumento es válido, cuando la conclusión es derivada de las premisas, teniendo en cuenta las reglas de razonamiento que se disponen. Si resulta algo imposible que se sostengan las premisas verdaderas con la conclusión falsa. Muchas gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Joel Bertrand Gómez de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI de la carrera de Psicología. Les voy a hablar sobre lo que es el método sintáctico. Entonces, ¿qué es? Bueno, el método sintáctico es el análisis de las funciones de lo que son los significados en concordancia sobre las reglas y las relaciones generales que tienen las palabras en cuanto se unen para poder hacer oraciones, ya sean oraciones simples o oraciones compuestas. Para entender mejor, les tengo dos ejemplos simples que son, digamos, los perros son lindos. Coco, así es llamado, es un perro. Entonces, Coco es lindo. Y el segundo ejemplo son los gatos comen purina. Paco es un gato, así que Paco come purina. Y eso sería todo. Muchas gracias.